Tablas de contingencia. En este capítulo de la unidad de estadística no paramétrica NR, vamos a ver aquellos métodos para evaluar la asociación entre variables categóricas, ya sea que estas variables tengan una escala dicotómica, politómica u ordinal. Los métodos que se utilizan se conocen como análisis inferenciales para tablas de contingencia. Dentro de ellos tenemos el análisis de chi cuadrado, el análisis del test exacto de Fisher, así como el chi cuadrado de linealidad. Para ello he cargado los paquetes que vamos a utilizar en esta sesión que tienen alguna relación con tidyverse. Y he abierto la data frame sobre resistencia a la insulina. Estos datos están almacenados ya en la memoria activa. Y para hacer la exploración voy a hacer uso de comandos de base. En primer lugar estoy haciendo la tabulación cruzada que corresponde al conteo de frecuencias cruzadas de las variables estado nutricional y resistencia a la insulina. Queremos saber si hay alguna asociación entre estado nutricional y resistencia a la insulina. Dado que son dos variables categóricas, utilizaremos el comando table para tener ahí las frecuencias cruzadas. Adicionalmente, para esta variable, para esta función, voy a aplicar una función anidada que sería propTable. Y propTable para calcular los porcentajes con el argumento 1, que indica que es el argumento de cálculo por filas, el porcentaje por filas. Si tuviera el valor de 2, estaría diciendo que el cálculo de los porcentajes lo voy a realizar por columnas. Es así que en las filas voy a poner la posible variable independiente y en las columnas la posible variable dependiente. Esto porque estoy hablando de un estudio transversal donde solo estoy evaluando de forma simultánea, recolecté de forma simultánea tanto los resultados de la posible variable independiente como de la variable dependiente. propTable de esto nos dice que en el grupo de pacientes con estado nutricional normal, solo el 4.8% tienen resistencia a la insulina, en sobrepeso el 3.5%. Pero cuando hablamos de obesidad grado 2 y obesidad grado 1, el 50% de los pacientes con obesidad grado 1 presentan resistencia a la insulina. Una prevalencia de resistencia a la insulina muy por arriba de lo observado en pacientes con estado nutricional normal o sobrepeso. Y en obesidad grado 2, un 42.8% presentan resistencia a la insulina. ¿Estas diferencias son significativas? Bien, antes de contestar a esa pregunta, recordemos que una prueba de hipótesis para esto se va a basar en proporciones. La hipótesis nula será la proporción o la prevalencia de resistentes a la insulina no varía según el estado nutricional del paciente. Y la hipótesis alternativa es que la prevalencia de resistencia a la insulina sí va a variar en función del estado nutricional del paciente. Es así que voy a realizar para estos mismos datos con un conteo cruzado el comando asocplot. Y con asocplot yo veo en este eje que lo que está por arriba de este eje va a ser algo que está favorecido. Esto es en las personas con, bueno, voy a hacer un zoom de esta gráfica y el zoom me dice lo siguiente. Tengo aquí a los pacientes con estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad grado 1 y grado 2. Y en el eje Y, si estas personas presentan o no resistencia a la insulina. Entonces, en el estado nutricional normal está favorecido el ser normal, es decir, no tener resistencia a la insulina, al igual que sobrepeso. Pero en obesidad grado 1 y obesidad grado 2, dado que insulinoresistencia está por arriba del eje, decimos que está favorecido o es más probable tener resistencia a la insulina. Esto es, las personas con obesidad grado 1 y grado 2 tienen una mayor probabilidad que las de estado nutricional normal y sobrepeso de presentar resistencia a la insulina. El bar plot
aparece acá, pero por el momento no voy a utilizar el bar plot. Voy a responder a la pregunta de si esta asociación es significativa a través del chi cuadrado. Y para ello utilizo los recuentos cruzados, que serían table, estado nutricional versus insulino resistencia, con el comando summary. ¿Ya? Entonces aquí me va a aparecer un chi cuadrado donde aparecen sus grados de libertad, que serían de 3 grados de libertad, dado que tenemos 4 filas menos 1 por 2 columnas menos 1, o sea 3 por 1, 3 grados de libertad, con un chi cuadrado de 18.31, es el estadístico, que según las tablas resulta estadísticamente significativo. De hecho es altamente significativo. Sin embargo, aquí me dice que el chi cuadrado podría ser una aproximación correcta. Esto respecto a que no se está cumpliendo un supuesto del chi cuadrado, que es no más del 20% de las frecuencias esperadas deberían tener recuentos absolutos menores a 5 unidades. Y eso posiblemente no se está cumpliendo porque nos está diciendo que chi cuadrado no es la aproximación correcta. Eso quiere decir que este valor P podría no ser un valor válido, pero en cierta manera tenemos una idea de lo que está ocurriendo. Y bueno, después de haber aplicado el test de chi cuadrado, podríamos pensar en esa prueba que precisamente nos va a solucionar ese problema de las frecuencias esperadas que no están cumpliendo. Y para ello podemos utilizar el test exacto de Fisher, que tiene una presentación que se le conoce como el método híbrido cuando la tabla es mayor a un grado de libertad. Una tabla de un grado de libertad es aquella que presenta una fila, dos filas y dos columnas, o sea, una tabla de 2 por 2. Cuando eso ocurre, podemos utilizar el test exacto de Fisher siempre que especifiquemos este argumento, hybrid true. Entonces, Fisher test de estado nutricional frente a insulino resistencia, el argumento hybrid true, porque tenemos una tabla que es mayor a un grado de libertad. Esto nos da un valor de 0.00397, un valor también significativo. Para poder hacer un test de linealidad, podemos preguntarnos si es que las frecuencias están distribuyendo de una forma, de manera que a medida que aumenta la categoría de una variable ordinal, vamos a tener una mayor frecuencia de la variable de interés. Para ello se utiliza la paquetería Coin. Aquí la voy a abrir. Estoy cargando la paquetería Coin y quiero saber si el estado nutricional y la resistencia a la insulina tienen un chi cuadrado de linealidad significativo. Para este caso debo de recordarme de esta tabla en la cual debería esperar que a medida que aumente el estado nutricional van a aumentar de forma lineal las prevalencias de resistencia a la insulina. Esto no ocurre acá, solo los tenemos divididos en dos grupos. Si aplico ese test me va a decir que es significativo seguramente. Y esto es el comando LBL. LBL. Y aquí aparece un valor altamente significativo. Sin embargo, la aplicación tendría más sentido si esa prevalencia va aumentando de forma lineal a medida que aumenta el nivel de una variable ordinal. Podría no ser tampoco una aproximación adecuada para este ejemplo. La muestra que se necesita para aplicar este método en comparación al test de chi cuadrado posiblemente sea más pequeño. Pero una vez ocurra esa condicionante de una frecuencia que va aumentando conforme aumentan las categorías de una variable ordinal, que es la variable independiente. Bueno, con ggstatplot vamos a cargar al inicio el paquete ggstatplot y ahora vemos los resultados que nos presenta. Para esto es la data donde están los
las variables de interés, el pipe, porque utilizamos dplyr, y el comando ggvarstats. También podríamos utilizar el ggpystats. Esto nos va a generar gráficos de bar. Definimos en el eje X resistencia a la insulina, en el eje Y estado nutricional. Y por el momento no quiero visualizar los estadísticos, solo quiero hacer una representación. Y aquí vamos a tener el gráfico en el cual se muestran las prevalencias de resistencia a la insulina en color verde. Vemos que ese aumento de la prevalencia no es lineal. Básicamente es equivalente en grupos de estado nutricional normal y sobrepeso, a la vez que es equivalente en grupos con obesidad grado 1 o grado 2. Aquí aparecen los estadísticos de chi cuadrado que ya hemos rescatado a través del comando de summary para table. El estadístico del tamaño del efecto de V de Kramer, que se utiliza cuando la tabla tiene más de 1 grado de libertad. Si utilizamos tablas de 1 grado de libertad, el estadístico del tamaño del efecto va a ser la phi de Kramer, pero aquí sería la V de Kramer. Y el intervalo de confianza donde estaría situado ese estadístico del tamaño del efecto. Esto nos está hablando de un tamaño del efecto más o menos moderado, de 0.48. Nos está diciendo, si atendemos a cierta interpretación, que el 48% de la variabilidad observada en la variable resistencia a la insulina podría atribuirse al estado nutricional únicamente. Bien, ahora se pueden personalizar las gráficas con algunas opciones, como quitar también los resultados que aparecen en la parte superior, que son los estadísticos del tamaño del efecto, de significancia y valor P. Y aquí están ya eliminados esos estadísticos. Podemos utilizar también ggplot2 y los comandos de rstatics. Para ggplot2 defino en el eje X el estado nutricional, o podría ser la otra variable. Y en el argumento fill, ese lo voy a igualar con la segunda variable. Entonces en el eje X estado nutricional y en fill resistencia a la insulina. Adicionalmente debo de indicar el argumento position igual a fill dentro del elemento de geonbar, que corresponde a la geometría que estoy utilizando, que es un gráfico de barras, para que esto me muestre las frecuencias porcentuales. ¿Ya? Entonces con fill voy a indicar que va a estar la otra variable, que sería resistencia a la insulina, y con position fill dentro de geonbar voy a solicitar que se muestren las frecuencias porcentuales, dado que los grupos o los grupos de comparación, como vemos acá, son diferentes: N21, N28, N10, N7. Luego defino las etiquetas que van a ir en cada uno de los ejes, y aquí tengo un gráfico con porcentajes, donde veo que la resistencia a la insulina es mayor porcentualmente en el grupo de obesidad grado 1 y obesidad grado 2. Para poder trabajar con una tabla en el contexto de tidyverse, utilizo un comando cross-tabulate de una de las paqueterías que aparecen acá cargadas del contexto tidyverse, y escribo pues los argumentos, que serían únicamente las dos variables con las que se va a trabajar, y se ha creado el objeto llamado tabla 1. Puedo aplicar el chisk test de la paquetería rstatics, que recordemos que se diferencia de los otros estadísticos en que en vez de llevar un punto que separan a las palabras, lleva un guión bajo. Entonces chisk test de rstatics me da este valor, un valor altamente significativo. Y otra vez el mensaje que la prueba de chi cuadrado tal vez sería el enfoque incorrecto. Fisher test también de rstatics, el valor correspondiente, y un nuevo comando que sería el pairwise prop test, que me muestra la comparación de las frecuencias entre grupos.
Esto es entre estado nutricional de sobrepeso y estado nutricional normal. Nos dice que no hay prácticamente una diferencia significativa entre estado nutricional normal y obesidad grado 1. Ahí sí encontramos una diferencia significativa. Y así vamos viendo las comparaciones que se van indicando acá como significativas o no significativas. Luego aparece el comando table. El comando table también nos permite hacer tablas cruzadas, pero a este se le van a adicionar con el argumento add percentages los porcentajes por fila, y los podemos especificar también la cantidad de dígitos que queremos para esa tabla. La tabla pues es una tabla que aparece con estas características, con su identificador de las categorías de filas y columnas y sus porcentajes calculados en este caso por filas, así como los recuentos absolutos. El chi cuadrado de linealidad, aplicándolo con rstatics, lo vamos a aplicar a un ejemplo en el cual sí se considera adecuado aplicar esta prueba estadística. Para ello abro la data frame de lactancia materna y voy a hacer esta gráfica en la cual estoy comparando la desnutrición severa en función del tipo de lactancia. Los argumentos son similares a los que expliqué en el ejemplo de gráfica anterior con ggplot. Esto es lactancia materna, desnutrición, lactancia mixta, desnutrición y fórmula de desnutrición. Vemos que aparentemente esta no es una variable ordinal, es una variable nominal. Pero lo que podemos decir es que a medida que disminuye la influencia de la lactancia materna desde ser exclusivamente lactancia materna a una lactancia mixta o ninguna influencia por tratarse solo de fórmula, la desnutrición va aumentando, la prevalencia de desnutrición. Este es otro estudio transversal analítico. Y bueno, en este caso que esta variable juega un papel ordinal y las prevalencias de lo que estamos viendo, que sería la desnutrición severa, van aumentando de forma lineal, esto nos va a decir que sí podríamos aplicar el test de Prop Trend Test, que es el test de linealidad. Hago aquí la tabulación con el comando cross tabulate de esas dos variables y creo el objeto llamado tabla. Ahora aplico el test de rstatics, lo identifico por estos guiones bajos, prop trend test para tabla, y ahí me dice que la asociación es estadísticamente significativa. El tamaño de muestra que se necesita para aplicar esta prueba, una vez que se cumpla el hecho que hay una variable ordinal y que las prevalencias de la variable de respuesta van aumentando de forma lineal o disminuyendo, nos va a decir de que se puede aplicar el test de linealidad, y aquí se pudo aplicar. Ahora veremos las tablas estratificadas. Para las tablas estratificadas estamos hablando de incluir en estas tablas de contingencia una tercera variable. Determinar si la asociación que se observa entre dos variables se sigue observando cuando esta tabla se estratifica por una tercera variable. Por ejemplo, si queremos evaluar la asociación entre disminuciones en la densidad mineral ósea en pacientes que reciben o no un medicamento que tiene como efecto adverso eso, la disminución de la densidad mineral ósea, podemos hacer una estratificación por sexo, sabiendo que la densidad mineral ósea a veces se observa, es más frecuente en las mujeres. Entonces vamos a tener una estratificación por sexo en la cual tenemos ese análisis solo en hombres y ese análisis solo en mujeres. Para ello voy a utilizar también la data de lactancia materna que ya está abierta. La voy a fijar a la memoria activa y voy a crear una variable en ggplot en la cual en el eje X tengo el tipo de lactancia. En fill voy a definir la otra variable que sería desnutrición severa, que es con lo que hemos trabajado, pero voy a utilizar el argumento facetWrap
para incluir una tercera variable que sería lee y escribe. Yo me podría preguntar si esta relación que ya observamos que es significativa, que la frecuencia de desnutrición severa aumenta a medida que disminuye la administración de lactancia materna o la influencia. Esto ocurre de igual manera cuando la madre de este niño sabe o no sabe leer y escribir. En FACES-Graph voy a definir esa tercera variable y ya la tengo definida acá, y esta sería la gráfica. La gráfica desnutrición severa sí tiene un comportamiento similar, ya sea que se administre lactancia materna o fórmula. A medida que disminuye la influencia de la lactancia materna, aumenta la prevalencia de desnutrición severa. Pero ahora observamos que en aquellos niños cuyas madres no saben leer y escribir, ese efecto se ve más acentuado, de manera que posiblemente tengamos una interacción entre esas variables. Cuando se estratifica porque la madre sabe leer o escribir, sigue observándose una asociación significativa. Bien, entonces esa es la pregunta que se hace el test que utilizaremos ahora. Pero para poder representar gráficamente esto a través de ggstatsplot, voy a utilizar el comando group ggbarstats. Aquí están los argumentos y, tipo de lactancia, x, desnutrición severa, pero utilizaré un argumento más que es groupingbar, lee y escribe. Así que se realizará una representación tomando en cuenta la estratificación que se hace por esa variable. Y aquí están. Es una gráfica similar a la que hemos hecho con ggplot 2. Aquí tenemos los porcentajes o la prevalencia de desnutrición severa en cada uno de los grupos cuando se hizo la estratificación, si la madre sabía leer y escribir o no sabía. Bien, para poder trabajar con el estadístico que nos resuelve esta pregunta, que es el estadístico que se conoce como Mantel-Haenszel Test o test de Mantel-Haenszel, debo de crear un objeto llamado array. El objeto array va a tener por un lado a los pacientes cuya madre no sabe leer y escribir y los pacientes cuya madre sí sabe leer y escribir. Para ello se van a crear con el comando subset dos muestras. De la data 8, una muestra que tiene solo aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir. Y el otro objeto, que es el objeto B, es la muestra de los niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Para cada uno de estos objetos se va a crear una matriz en la cual va a estar el tipo de lactancia cruzado con desnutrición severa. Eso quiere decir que se van a crear dos matrices. Una matriz donde se asocia tipo de lactancia con desnutrición severa en aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir. Y otro donde la madre sí sabe leer y escribir. Y tenemos entonces dos tablas de contingencia estratificadas. Aquel de los niños cuyas madres no saben leer y escribir. Aquí corro esta sintaxis y la matriz no lee es esta. Son los conteos cruzados de desnutrición severa y tipo de lactancia para aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir. Y esta es la matriz para los niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Bien, entonces se crea un comando con el comando array, un objeto llamado ajustado, que es un array, en el cual se definen un vector con las matrices no lee y sí lee, con las dimensionales 3 que corresponden a las 3 filas que tiene cada una de estas matrices, 2 que corresponde a las 2 columnas y el otro 2 que hace referencia a que el array tiene 2 elementos, porque la estratificación fue por dos categorías, la madre no lee y la madre sí lee. Voy a crear aquí el array y voy a visualizar el array. Y este es el array con las dos matrices, que es justamente como esto que aparecía. Pero este objeto de tipo array es el que utilizamos como argumento del test de Mantel-Haenszel. Y aquí voy a correr este comando que me da un estadístico
y un valor P altamente significativo. Esta asociación que existe entre desnutrición severa y lactancia materna se sigue observando cuando se hace una estratificación por una tercera variable. Entonces, esa relación ajustada por otra variable también se considera significativa. Esta es una forma alternativa para crear el array: escribir en un vector todos los valores de los conteos cruzados y escribir aquí las dimensiones que va a tener ese array para que nos haga ese ordenamiento que se observa acá. Una alternativa es utilizar la función xtabs. Xtabs, un comando de R, base de R, nos permite hacer un cruce de variables estratificado con el argumento de función. En función de, definimos las tres variables: tipo de lactancia, nutrición severa, lee y escribe, para la data 8, y eso se almacena en un objeto llamado tabla 2. Podemos visualizar aquí la tabla 2, que es una especie de array, y con el comando ftable podemos presentar estos datos con una tabulación un tanto diferente. El comando summary me calcula un valor P cuando estamos considerando estos como tratamientos. Tenemos en total esta cantidad de celdas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 celdas. Es un valor P que contrastó la diferencia de proporciones en esos 12 grupos. Con esto hemos visto los métodos que se utilizan para hacer el análisis de la asociación entre variables categóricas a través de tablas de contingencia simples y tablas estratificadas.